Pues bueno, estamos aquí con Darío, un amigo que me va a ayudar a buscar mi objetivo. Estamos en búsqueda de la felicidad. Pero bueno, antes que nada, Darío, preséntate con nosotros. ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito de ti para que... Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Darío Fimbres, estudié psicología hace muchos años. Y desde ese momento al día de hoy me he dedicado a ayudar a las personas a que desarrollen su potencial como seres humanos. Es algo que mucho me preocupa, ya que no todas las personas piensan en su salud mental y es algo que a mí lo tengo como una misión personal justo por ahí. Tú te dedicas a manipular gente. Más que manipular a la gente, cada persona que llega a mi vida, ya sea por un instante o que se quedan afortunadamente, lo que me gusta es siempre echar como, no porras, pero leo muy rápido a las personas. Para mí es muy sencillo darme cuenta cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus áreas grises. De pronto puedo detectar sus demonios, como dicen por ahí. Y lo que me gusta es que, pues, camine hacia la luz, porque siento que todos más bien venimos de la luz y es a la luz a la que tenemos que regresar. Pero bueno, espérate, ¿este es un negocio? ¿A eso te dedicas? ¿Es terapeuta, te podríamos decir? Me gusta llamarlo como creador de experiencias. Prefiero que sean experiencias porque a mí, por ejemplo, me ha molestado que muchos psicólogos empiezan a meter en otros rollos que no tienen nada que ver y entonces terminan siendo yogis. No tengo nada en contra, colegas, sean libres de hacer lo que les gusta, pero creo que muchos están queriendo sustituir a los grandes maestros, cosa que es mucho más sencillo cuando tú empiezas a leer sus biografías, sus prácticas y lo pones en tu día a día para que entonces tú te conviertas en tu propio guía, en tu propio maestro y que puedas ser este ser iluminado que en algún momento el Buda vino a decirnos que era. Tú ya te vives como religión. Podría ser, y sí me han dicho que debe fundar una, la verdad es que dicen que Pare de Chupri deja mucho dinero, entonces lo he pensado más de una ocasión, pero no, yo me voy más hacia los valores universales, hacia que la gente realmente se conozca como un ser humano pleno. Me incomoda un poco esto de las religiones porque lamentablemente hoy estamos teniendo guerras por ello, por creencias religiosas, cuando... Pero a ver, bueno, ya me fue, ya, pues. No, si puedo andar en eso porque está interesante, o quiero, tal vez es parte de de mi búsqueda, pero ¿tienes alguna experiencia que digas, logré cambiarle la vida? No sé si sea eso como presunción, espero no, sino como que algo padre para ti. De hecho, inicié con esta actividad precisamente porque dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces yo tenía ahí temas con la loca de la casa y eso sucedió precisamente cuando estaba en la universidad, que acababan de diagnosticar. Perdón, ¿estás problemas con la loca de la casa que te... La loca de la casa regularmente o coloquialmente se le llama a, sin ofender a las mujeres, es simplemente así se le llama como al cerebro, ¿no? A la parte que es la que te ayuda como a decir sí, no, cuidado, es como esa parte de lo que introyectamos a lo largo de nuestra vida, que es nuestra conciencia al final del día, y es lo que nos permite tener este abanico de posibilidades desde lo que es estrictamente bueno o puramente bueno, hasta lo que dices tú está rayando ya en una locura maligna y pues el ser humano es eso, es dualidad, por lo tanto va a estar oscilando en esas áreas. Personalmente creo que no podemos ser 100% buenos ni 100% malos, porque es ahí cuando ya entramos en temas de daño psicológico o enfermedades, trastornitos. Ok, entonces a lo que te refieres es que estabas peleando con tu cabeza Justo, cuando estabas viviendo con tus padres. justo. Y bueno, quiero mucho a mi familia, la verdad es que creo que a mí y creo que a muchos los papás lo que hacen es siempre buscar la mejor vida para nosotros, nos dan lo que ellos pueden compartir, lo que tienen y con lo que pueden también. Sin embargo, el estilo de vida que ellos son muy religiosos, entonces a mí esa parte religiosa era la que me quedaba como apretada, como que no me permitía. Además, siempre he sido muy inquieto, siempre he sido muy de investigar, mucho de conocimiento, no me quedo con una primera respuesta, siempre estoy cuestionándolo todo. Y eso, por la estructura familiar que tenemos, pues me llevó a tener o más bien que me diagnosticaran con depresión mayor y así fue como inició este viaje precisamente. ¿Te diagnosticaron con depresión mayor en qué momento? Estaba yo a mitad de la universidad, de hecho me tuve que dar de baja, fue cuando hice este viaje a Turquía por intercambio estudiantil, estaba en la universidad y aproveché que estaba en una asociación internacional y dije, bueno, pues ¿por qué no? Es el pretexto perfecto, me iba muy mal en la escuela, en la universidad no iba a pasar el semestre, de hecho no lo pasé, tuve que repetir todas esas materias del semestre porque la depresión, aunque lo tocamos muy a la ligera, decimos, estoy deprimido. No, realmente cuando te
diagnostican depresión mayor, es algo que te imposibilita incluso hasta salirte de tu cama. O sea, cosas que amas o que en el día a día son para ti muy valiosas o son como tu pasión, la depresión lo invade y es como la nada. No sé si recuerdas la película de Historias sin fin, que llegaba a la nada. Así fue como yo lo puedo describir que viví, porque llegó un momento en el que yo ya no tenía ni el ánimo de salir de mi cama ni para bañar. Sí iba al baño, pero no me bañaba. Como, Ni- dije, está cañón. A ver, cuando hablamos de depresión, que justamente es lo contrario de lo que busco, lo buscas algo, dice, es que no la felicidad, la depresión. ¿Cómo llegas a Turquía? ¿No te puedes levantar de la cama y llegaste a Turquía? No. Ok, precisamente para conocer nuestra luz, también tenemos que saber cómo es nuestra oscuridad. Afortunadamente, a mí se me manifestó, y digo afortunadamente porque me siento bendecido al poder tocar estos extremos, precisamente porque no podemos decir qué es bueno si no conocemos qué es malo. Entonces, es la manera en la que, como decían los filósofos, ¿no? Estos dos caballos, uno que te lleva hacia las virtudes y otro que te lleva hacia los vicios, es exactamente lo mismo en nuestro día a día. Cuando me diagnostican, que yo no lo tenía contemplado, y, o sea, me decían, ay, pues que tienes flojera, estás apático, y yo realmente no. Mi cerebro no funcionaba para eso, no me daba ni para concentrarme. Entonces, pues uno va en automático, eso fue lo que sucedió. Yo estaba en automático, pero haciendo mi universidad, estaba pues yendo a las clases, 7 de la mañana, tomaba notas, pero en automático. En el momento que a mí me dicen, es que tienes un trastorno de depresión mayor, tienes la parte de, bueno, el trastorno está vinculado con la maníaco-depresión, el trastorno es grandototote, está subdividido. Yo estaba en la parte de la depresión tal cual. Entonces, mi psicoanalista simplemente me dijo, me preocupa que llegues a tener un act out en la manía porque podrías hacer algo que pueda atentar contra tu seguridad, contra tu vida. Entonces, fue ahí cuando tuve que detener todo. Aproveché que estaba en esta asociación, me fui a intercambio a Turquía porque en ese momento estaba yo teniendo contacto para irme a un congreso porque yo decía, bueno, tengo planes a futuro, pero no los había llevado a cabo y muchas de las cosas que yo había planeado durante la universidad no me estaban saliendo como yo esperaba. Entonces, cuando a mí me dicen en Turquía, sí, vente, necesitamos a un mexicano que nos ayude a conocer un poquito de su cultura, es cuando le digo a mi familia, me voy a dar de baja en la universidad. Hablé con la directora de la universidad, ella insistía en que me quedara. Afortunadamente, mi familia me ayudó a que pudiera viajar. Me estuve un semestre completo allá. De hecho, me llevé medicamento, el medicamento se acabó, y ahí fue donde toqué fondo y donde me di cuenta que para lograr ya ni siquiera llegar a la felicidad, sino mantenerme vivo, tenía que hacerme cargo de mí. Yo no podía, o en ese momento dije, yo no voy a depender de un medicamento el resto de mi vida, de un químico que yo sé de antemano mi cerebro puede generar. Una cosa es que generamos algún daño neurológico, biológico, fisiológico, y otra cosa que en mi caso, afortunadamente tampoco lo era en ese momento, pues yo estaba 100% sano porque no había una razón aparente para que yo estuviera en una depresión. Pero cuando ya le escarbas, y esto pues en la confidencialidad de tu psicoanalista o su psicoterapeuta y tú como paciente, pues ahí sale todo, ahí están todos tus demonios, ahí están todos tus lados oscuros, tus escalas de grises, y también hay que conocerlas, porque es la única manera. Pero espera, a ver, a ver, es que fuimos y la verdad está muy interesante. Pero hay dos cosas. Una, yo estoy como tú, estoy en contra de la química, totalmente. Yo también de joven sufría de depresión, no diagnosticada, porque justamente yo creo que con muchas personas tú te lo tragas y la. Pero mi hermano sí estaba diagnosticado y estaba medicado, pero a morir. Y yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero vivir somnolientos, yo no quiero pelear justamente porque lo dijiste, porque lo producimos. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero antes de pasar a este tema, me voy a echar un poquito para atrás porque, espérate, no te puedes levantar de la cama y de repente estás en Turquía. Ese paso, ¿cómo psicológicamente, cómo logras decir, te paras y llegas a Turquía? Yo no entiendo esa parte. Porque es que, mira, te voy a decir, yo perdí un viaje justamente por la depresión, compré un viaje a Europa, lo tenía en el boleto y dije, no, lo dejé ir. Cuando era joven, cuando apenas había salido de la universidad, ¿sí? Y justamente por el tema. ¿Cómo tú estando en ese, cómo dices, baja, ¿qué es lo que detona para que lo logres? Porque evidentemente, analizándolo con mi psicoanalista, me di cuenta que mi entorno inmediato me estaba afectando.
Y no era tanto la presión de la universidad, no era tanto el tener que cumplir con las calificaciones, no era tanto los trabajos en equipo o mis compañeros. Desde la universidad y desde la preparatoria siempre he tenido amigos maravillosos, algunos los sigo viendo a la fecha, otros no. Era más bien mi familia. Yo justo cada vez que llegué, es más, de lunes a viernes, así funcionaba mi vida. De lunes a viernes yo era 100% funcional. Yo entregaba trabajos, medio estudiaba, hacía tareas, estaba en la biblioteca, Perdón, investigaba. funcional, zombie. Tipo, podríamos decir, sí, zombie. Donde haces todo en automático, hace lo mencionado. Entonces eso sucedía de lunes a viernes. Y los fines de semana que iba a visitar a mi familia era cuando solamente quería estar dormido. De hecho, curioso, yo de lunes a viernes hacía tareas, trabajos, etcétera, los tenía listos, los dejaba guardados en mi cuarto para tenerlos. Yo no estaba viviendo con mi familia, eso es otro factor. Y pues que me di cuenta que cada vez que yo iba de visita a casa de mi familia, a convivir con los tíos, etcétera, me daba cuenta que ahí era donde yo simplemente quería estar encerrado en mi cuarto y dormir. Pero si estaba yo en la universidad, si yo estaba en la ciudad estudiando, me daba cuenta que todo funcionaba increíble. Entonces ahí fue cuando dije, creo que me tengo que alejar de mi ambiente más inmediato o más íntimo, que en este caso era mi familia. Y el pretexto perfecto fue que yo estaba formando parte de una asociación estudiantil y estaba escuchando que los intercambios y que el intercambio cultural y que el intercambio para tus prácticas profesionales, yo todavía no llegaba ese semestre. Y dije, ¿por qué no un intercambio cultural, no? Pues los mexicanos somos bien chingones, somos bienvenidos en cualquier lugar. Pues yo empecé a buscar y en ese momento no eran páginas web como ahora, motores de búsqueda que existían, era el FTP. Y así fue como encontré la invitación, como un anuncio clasificado de vengan a hacer su intercambio estudiantil. Pero entonces, ¿crees que el detonador fue tu terapeuta? ¿Fuiste tú? ¿O fue algún momento? Fueron, yo creo que la suma de muchas cosas para poderme mover, porque yo sabía que si yo seguía con esa rutina de lunes a viernes siendo el estudiante universitario y los fines de semana el familiar depresivo, ahí había algo en la fórmula que no estaba correcto. Otra cosa, estaba yo leyendo el libro de Eric Fromm que se llama El hombre en búsqueda de sentido y era lo que me refugiaba. Los libros siempre han sido como mi refugio, o sea, siempre he sido, como dicen, ratón de biblioteca o gusanito de biblioteca, porque era lo que a mí me daba seguridad. Entonces, en ese libro yo encontré como cosas muy interesantes. Dije, ok, me está pasando lo que a Eric Fromm cuando este judío que estuvo en los campos de concentración, y yo dije, yo tengo que hacer algo. O sea, mi campo de concentración es convivir con mi familia, porque yo no sabía cómo convivir con ellos sin que me afectara. La universidad, todo fluía increíble. Mi tema era la familia. Y pues sí, dices, bueno, es una familia religiosa y todos se llevan cordialmente y bla, bla, bla. Tal vez, aparentemente. Pero era lo que a mí me provocaba el no querer convivir, el estar dormido, el no querer salir de mi cuarto. Entonces dije, ¿cómo me voy de aquí? ¿Cuál era el viaje? Pero ¿cuál era la dinámica familiar? Que entonces acabas de encontrar el punto de lo que Peter notaba. Supongo que a raíz de los años, no fue en ese momento. No es algo inmediato. Te digo que a mí o sea, yo no sabía que lo venía arrastrando de años. Ese semestre, por alguna razón, fue que pues, salió el diagnóstico, me dieron el medicamento, está la oportunidad de que había un mundo allá afuera y mi familia aparentemente era como un ancla que no me permitía moverme, incluso cuando yo... ¿Por qué? Fue porque justo cuando yo lo compartí en familia, dije, quiero salir a un viaje al extranjero, a un congreso. Una de mis tías que paradójicamente siempre me echaba como porras para salir y prepararme, dijo, estás volando demasiado alto. Y yo dije, ¿cómo? O sea, tú, señora Ogmandino, el cielo es el límite y pues volar sobre el pantano, ¿me estás diciendo que estoy volando muy alto? Y ahí fue cuando dije, definitivamente es mi familia de la que me tengo que alejar. ¿Crees que en general te detenía? Justo, sí, te pausa. O sea, te decían, no, constringían. ¿eso pasaba también con tus papás? Sí, claro, era porque todos ellos tienen una dinámica en donde, al menos esa generación, o yo no sé si todas las generaciones de entre los años 40 a los años 60, hay una idea o hay ideas limitantes respecto al desarrollo humano. O sea, si a ti te dieron una religión, es la que tienes que seguir. Pero si tú empiezas a leer libros acerca de desarrollo humano, de comportamiento, de cuál es, en mi caso, que estudié psicología, que me di cuenta que era lo abnormal o lo que no es sano
de lo que debería ser sano o hasta de lo ideal de el yo, ahí es cuando te das cuenta de que tu familia tiene bases, pero no todo significa que sea puro, Ok. limpio y fluido. Me suena, no, comentaba con un padre bueno, un amigo, ¿no? Los problemas que tenemos al ser padres, Ujú. no nos damos cuenta de nuestros errores. Correcto. Hasta que Después. pasaron muchos los años y dije, debí haber hecho. O sea, yo ahorita tengo mi hijo, no sé qué errores estoy cometiendo, hago lo mejor posible, pero en el futuro me voy a dar cuenta de los errores. Tal vez sea el caso aquí, ¿no? Justo, y regularmente el termómetro siempre van a ser los hijos. En este caso, yo era el termómetro de esa situación. Mi familia, pues, convivía y entre ellos como hermanos, mis tíos, pues, se llevaban increíble o aparentemente parece que todo iba el pie en popa. Como primos, pues, nosotros nos la llevábamos bien porque, pues, al final del día, pues, éramos entre los niños, los adolescentes y el brother que ya está en la universidad. Entonces, ahí había como una relación muy, muy cordial que a la fecha sigue y eso es algo sí han hecho nuestros papás que a nosotros nos ha permitido como generación o generaciones vivir de una manera distinta y tener una mente con una amplitud mayor a la que ellos vivieron. Pero cuando ya les dices tú que existe más de una religión, que existe más de un Dios, que existe más de una filosofía de vida, que existen otro tipo de prácticas que permiten expander la conciencia, es cuando la gente ya esa generación dice, no, a ver, espérate, eso no resuena. Ok. A ver, ahora déjame escudriñar. Digo, a grandes rasgos tú llegas a Turquía y ahí ya tocas fondo y ¡pum! Te transformas. Pero déjame escudriñar. Es muy fácil recordar la parte mala, la oscura, ¿no? Sí, es demasiado fácil para todos. Sí. Pero en realidad yo no quiero llegar a eso. Tal vez la tienes que conocer para llegar. Bueno, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero cuéntame, ¿eras un niño feliz? No, la infancia fue dura, mi infancia fue dura. O sea, si ya nos vamos a ir a lo largo de la historia, mi infancia fue poco fácil. A ver, ojo, nunca viví en la calle, nunca estuve famélico, nunca, a ver, pero hay otras cosas que psicológicamente también afectan. El hecho de que yo no hubiera conocido a mi papá, el hecho de que mi mamá también le cantara como cambiarse de trabajo cada vez que se sentía incómodo. Perdón, entonces, no conociste a tu papá. No. Y entonces, cuando hablas de tus papás, hablabas de un padrastro. No, ahí estoy hablando de mis padrinos porque justo mi primer parteaguas es cuando paso de primero de secundaria a segundo de secundaria, que yo estaba viviendo precisamente con mi mamá y su esposo, y hubo una situación en donde nadie había transgredido, ninguno de mis tíos se había portado como él, y fue cuando dije, a ver, aquí está, mi seguridad está de por medio. Entonces hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Si continúo con ustedes, que tú ya estás esperando, ya tenía un hijo con él y ya venía el otro, dije, yo no voy a tener cabida y yo no voy a tener una relación sana ni contigo, ni con tus hijos, ni con tu pareja. Ok. Entonces en ese momento es cuando yo me voy a vivir con mis padrinos, unos tíos que fungieron como mis papás. Nada más que tengo que darles su lugar precisamente porque mi mamá siempre va a ser mi mamá, mi papá siempre va a ser mi papá, mis tíos siempre van a ser mis tíos. Sin embargo, la dinámica que llevamos sí fue como de padres e hijo único. Por eso es que a partir de ese segundo de secundaria, mi vida sí siento que tomó como un curso y las cosas se empezaron a acomodar. Y esa depresión que yo no había podido vivir empezó a llegar poco a poco conforme las cosas se van acomodando y yo me di cuenta de lo que era una educación normal con unos papás a los que nada más hay que responderles a ellos, no que llegan todos los tíos y te dan órdenes o que te piden cosas o que unos te aconsejan una cosa, el otro te aconseja otra. O sea, sí era una locura mi infancia. Pero sí. La verdad sí se oye difícil, pero pero te acogieron, ¿no? O sea, tuviste unos papás sustitutos, digamos. Sí, claro, ¿No? maravillosos y excelsos y son unos seres humanos increíbles, pero también ellos dentro de su formación y dentro de lo que ellos creen que debe ser el ser un padre, pues también de pronto yo llego como adolescente y pues sí es como un choque ahí inmediato, ¿no? Porque todo mundo tiene al niño desde que es bebé. Sí, ya. Acá no, acá el chavo ya les llegó adolescentes. Hasta con la decisión de irse de su casa. Además, entonces imagínate, también estaba latente la posibilidad que el día de mañana yo que me convirtiera en adulto, o bueno, que a los 18 yo dijera, bye mamá, adiós, me voy, ¿no? Otra vez. Y entonces era como el temor de, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué dices? A ver, tú que eres psicólogo, bueno, ya que llevabas la psicología, eso es lo que me estresa y por eso mi búsqueda en esta onda, mi búsqueda de la felicidad, de repente
empiezas a platicar con la gente y en realidad cuando quieres escudriñar, sacas justamente eso, lo oscuro, lo malo. ¿Por qué no sacar lo bueno? ¿Por qué no sacar? Digo, punto, tuviste una fase difícil como nos los cuentas. Y hay mal. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hago? O sea, nos fuimos al extremo donde estamos hablando de las depresiones, bla, bla, ese es el punto extremo para Y no me he levantado de la cama. o también, también me ha tocado la gente excesivamente feliz. Así con lo que, bueno, también, eso me estresa, aunque me da un poquito de, bueno, está bien, pero son los extremos, justo. Entonces, me comentabas, tú podrías intercambiar tu mentalidad para contarnos de tu niño feliz. Sí, claro, yo te puedo decir, por ejemplo, que el haber convivido con mi abuela tanto tiempo, mi abuela materna, creo, siento, pienso que me dio muchas herramientas que el día de hoy utilizo. Por ejemplo, el amor a la naturaleza es una de ellas. Precisamente esta idea de que nosotros somos seres humanos medicina, el curar las cosas con remedios caseros, con remedios de la abuela. El hecho de disfrutar las cosas más sencillas. Mi abuela no era una mujer de dinero, era una mujer que vino desde abajo, fue enfermera, también tuvo una vida poco fácil. Sin embargo, yo nunca la sentí ni triste ni decaída. Fue una mujer muy animada, le encantaba tener música todo el tiempo en su casa. Me llevaba al mercado, a eso me refiero con cosas sencillas. Hay gente que ni siquiera sabe cómo huele una fruta recién llegada al mercado. En mi caso, mi abuela me enseñó a apreciar todo eso, incluso hasta mi premio por acompañarla era tomar tejuino con nieve. Y eso es algo que mucha gente dice, ¿qué es eso? ¡Qué asco! Y es piña fermentada, pero sabe exquisito. Le pones una bola de helado de limón y es el postre. Para mí fue espectacular haberlo conocido. Como tepache. O sería, pero es que es diferente a tepache. Sí, pues la fruta como tal no es el cupo. Exacto, entonces, La gastronomía mexicana creo que viene de mi abuela, por eso. porque me enseñó a apreciar desde cosas que se preparan con 2 ingredientes, unas empanadas que ella hacía y bueno, la mermelada que lo ponía adentro y las vendía, hasta cosas muy elaboradas que en la cocina que de pronto para la cena de Navidad era espectacular y parecía que lo había mandado desde alguien. No, ella lo hacía. Entonces, desde mi abuela absorbí cosas positivas durante mi infancia. Agradezco también porque digo, de los 8 hermanos y hermanas que forman parte de la familia de mi mamá, incluyéndole a ella 9, pues también tengo cosas muy fregontas. Ya cuando hice memoria, tengo la fortaleza, por ejemplo, de algunas de mis tías, sobre todo. Ahí las mujeres han sido las más fuertes. Los hombres han sido como los más débiles por alguna razón. No es nada personal, tío, pues quiero un chingo, lo respeto, pero hay cosas que sí tienen que ir a terapia y medicarse. Entonces, con los hombres aprendí otro tipo de actividades. Por ejemplo, el ser arrojado, ¿no? A mí me cuidaban mucho por ser el primer nieto y el más chiquito. No, perdón, el primero. Y pues ahora sí que estaba chiquito, era un niño. En cambio, mis tíos eran de, no, vente, y vámonos a caminar, y vámonos a andar en bicicleta. O sea, a ver, ¿cómo comparas el paso de un adulto de arriba de 20 años con el paso de un niño de 4 años? Y estos cabrones les encantaba andar en bicicleta, andar a pie, andar de vagos, jugar. Uno de ellos le encantaba todos los deportes, frontón, béisbol. Entonces me traía en turbochinga a un niño de 4 años, pues yo terminaba rendido, ¿no? Y además era de caminar a su ritmo. Yo, por ejemplo, si caminas conmigo por la calle, yo voy en chinga y me dicen, espérate, ¿llevas prisa? Y yo, no, así camino. No es que tengan, pero después esas cosas te van generando a lo largo de tu vida ciertas aptitudes que dices, esto ya no es mío. Y yo me tuve que desprender de lo que no era mío, ni de mis tías, ni de mis tíos, ni de mi mamá, ni de mi abuela. Y encontrar mi felicidad a través de lo que no era mío es una cosa preciosa. Es como cambiar de piel muchas veces. Por eso yo amo ver el cambio de piel de una víbora o de una tarántula y a mí no me causa ningún conflicto porque yo soy ese desde mi esencia como ser humano. Alma, si quieres llamarlo así, porque a lo largo de mis etapas en donde yo iba diciendo esto ya no es mío, adiós, y no volteaba a verlo, seguía a la siguiente etapa y me quitaba la siguiente capa, y poco a poco descubrir. Entonces la onda es que así las cosas tuyas, las disfrutabas y si ya no te funcionaba, van lactos. Porque muchas de las cosas aprendidas era lo que yo decía, pues esto es lo mío, ¿no? ¿Cuántas veces en la familia hay un montón de abogados y entonces a mí también me toca ser abogado y resulta que algo rompe con eso y dices, no, es que yo no soy abogado, es que yo no me siento feliz. ¿Y cómo le digo a mi familia? En mi caso, no.
afortunadamente me dejaron ser, como que esta libertad ha estado presente en la familia. Entonces, tenemos de todo. Tenemos desde el arquitecto que ya estuvo en Arquitectural Digest, a mi primo mexicano que lo quiero un chingo, así como tengo a los que tienen sus negocios, un restaurante, así como la prima que terminó su licenciatura, ejerció, se fue a vivir a Italia, se casó y es la más feliz con sus 2 hijos y su marido. Está la otra prima que trabajó para gobierno y trabajó muy de cerca con las mujeres. O sea, tengo afortunadamente una plétora. A nosotros, como ya de mi generación para abajo, nos tocó realmente ser nosotros mismos con lo que queríamos ser, ¿no? O sea, por eso que también disfruto mucho la película de Barbie, porque para mí fue también, claro, güey, yo no tengo que ser lo que fue mi papá, ingeniero agrónomo. Tampoco voy a quedarme con lo que a mi mamá le correspondía, que era la carrera de, perdón, pues sí, los estudios de comercio, ¿no? O sea, yo sí tuve con esta posibilidad de decir, de ti, de doping, güey, y dije, psicólogo, porque además dije, de entrada mato 2 pájaros de un tiro. Entiendo mi propia psique y además, ¿por qué no la voy a utilizar? Pues porque algo tengo que vivir. Ajá, no es, no, luego consúltame, Más en esta época, yo creo que se da todavía más la onda de los psicólogos, terapeutas, hasta nuevos tipos de terapias, o sea, es una locura. Por eso también mi búsqueda de la felicidad. Porque como, a ver, espérate, ¿la felicidad dónde está? Está, digo yo, en el horario, está en el abecedario, está en la revista, está en el armario. Sí, exacto, está cañón saber eso. Entonces, justamente es donde digo, ay, espérame, o lo que pasamos ahorita de los momentos felices que yo estoy buscando la felicidad, pero sin querer te saco tu lado triste, o sea, entonces tal vez estoy buscando en el lugar incorrecto. O tal vez en el momento incorrecto. Tal vez me debería ir al momento donde dices que estás en Turquía ok. y cambia tu vida. ¿Qué pasa en Turquía entonces? Es que además me toca el Ramadán, yo me fui en el segundo semestre del año, entonces yo prácticamente me fui a vivir otoño-invierno. Perdón. Le voy a hacer como el neófito, no sé qué lo Ramadán, no, pues. Justo dentro, bueno, yo al irme a Turquía yo me estaba enfrentando a un idioma que no hablaba, a una cultura que no conocía y a una religión que en la vida había experimentado, que es, en Turquía hablan turco, no hablan otro idioma. O sea, el que quiere salir del país aprende alemán y se va a Alemania. La cultura, afortunadamente, es parecida a la de México. La diferencia es de que allá, si tú puedes mantener a 4 esposas, tú puedes tenerlas, siempre y cuando a tus 4 esposas y a tus hijos los mantengas. Y a mí eso fue lo que, como culturalmente, me sacó de onda. En un edificio vivían precisamente en distintos departamentos las esposas de el papá de la chava universitaria que me invitó a ir a Turquía. Entonces fue de pronto un shock descubrir que ella es mi mamá, pero ella es la mamá de mis hermanos. Y ella también es la mamá de mis hermanos. Ok, Todas son las esposas de mi papá. Y eso es tan natural que aquí, bueno, aquí queremos tapar al ojo al macho, pero eso es otra historia. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por una religión muy diferente. El ser musulmán o el tener un libro distinto, que curiosamente cuando le rascas y lo vas leyendo, que tuve la fortuna de leerlo, que me lo regalaron el Corán, descubrí que es la misma burra revolcada, nada más porque está en otro idioma, en otro contexto sociopolítico, cultural e histórico de la vida. Pero todas las religiones te llevan a lo mismo. Y lo tercero, la parte de pues sí, la religión tiene un peso específico allá adentro. Sin embargo, fue lo que también me dio esta oportunidad y este espacio para mí, porque en Ramadán todo se para. Ellos hacen el ayuno, es que este periodo como de ellos estar más en contacto con Alá, estar yendo a la mezquita más seguido, hacen un ayuno desde casi que se levantan hasta que se van a ir a cenar la tarde-noche, que es cuando lo rompen y allá se hace un banquete y es exquisito y es delicioso, pero yo no podía participar porque yo era extranjero. Entonces yo pasaba mucho tiempo solo en el departamento, aunque yo estaba compartiéndolo por los maestros del instituto en el que yo estuve de alguna manera colaborando para poder tener un ingreso y poder pagar mi comida y mi transporte, porque el hospedaje pues ya estaba incluido. El quedarme solo tanto tiempo, porque pues, los maestros tenían que ir a dar clase, se diera o no se diera la clase, ellos tenían que estar en el instituto. Mi labor era distinta como intercambio cultural y educativo,
Entonces yo de pronto no tenía nada que hacer en las tardes o en todo el día. Ese día se me acaba mi medicamento y fue como después del té de la mañana, ya me acabé el medicamento. ¿Y ahora? Entonces yo andaba rumiando qué hacer y yo, no, pues no puedo hablarle a nadie porque todos están en clase o están trabajando o están en su tema pues, religioso. No podía salir porque también el transporte medio se detiene, se medio separa y mejor me quedo aquí. ¿Pero qué hago aquí? ¿Ese medicamento qué es lo que te hacía? O sea, ¿para qué lo necesitas? Literal, era para que yo dejara de tener pensamientos de negativo, de dejar desvivirme prácticamente, porque eran constantes y eran pensamientos negativos y catastróficos. Para mí no había una cosa positiva en mi vida. O sea, hoy que lo veo en retrospectivo digo, no. O sea, man. Pero eso no lo ves hasta que estás ya del otro lado. Por eso es que sí insisto, para conocer la felicidad primero tenemos también que conocer nuestro lado oscuro. O sea, así que es jugarle al tema de May the Fourth be with you. O sea, así que éntrale al lado oscuro de la fuerza, pero también quédate del lado del Jedi. Porque de otra manera, pues sí te vas a... Sí, mi vida fue horrible. Y entonces te encasillas en ese tema. Y entonces empieza el papel de víctima. Y entonces todas las culpas son para afuera. Y no nos damos cuenta de que, perdóname, pero llega un momento en el que tu familia te dio lo que podía darte con lo que tenía en ese momento. Yo lo vi así. Como adulto, yo me tenía que hacer cargo de lo que me correspondía. Sí, ok. Tal vez la educación de mi parentela, de mi mamá, de los tíos no era la ideal. Sin embargo, fue lo que, a ver, nosotros te podemos apoyar con esto. Ya cuando eres adulto, tú te haces cargo. ¿Qué fue lo que sucedió ya en Turquía? O sea, al estar yo solo en este soliloquio que no te guías del medicamento, que ya se me había acabado. O sea, era mi último día y yo dije, a ver, tengo de los aguas. Se me acaba el medicamento y ¿qué? Entonces me siento en la cornisa de la ventana, que no tenía protección y que además yo vivía en un edificio turbo altísimo, que tú veías hacia abajo y era así que... Ay, un accidente, se resbaló el extranjero, qué pena, ¿no? Es muy fácil, o sea, y suena chistoso, pero sí hiciera cosas. O sea, si uno trae, Así, más si traes, te vuelves todavía más. Y entonces estoy viendo para abajo y digo, ay, en la tarde, está atardecía. y ahí fue como una iluminación, llamémosle, porque volteo a ver al cielo, que yo nunca había visto un cielo así, ¿no? Que incluso hay una canción de Cielo Rojo que describe, o ya hay un poema que dice los cielos morados, y todo cobró sentido y por eso es que la felicidad no es una sola cosa, son muchos factores. Y en ese momento, al estar yo ahí, sentado en el borde de la ventana, a una nalga de caerme, pues sí fue como no mames, nunca había visto un cielo así, no seas mamón, qué atardecer. Y ahí cobró sentido todas esas cosas que no conectaban conmigo. Y unas poesías como eso de los cielos morados, la canción de Cielo Rojo. Y entonces ahí ver un cielo que sí existe y que otras personas han visto, que yo no lo había visto, dije, espérate, me hacen falta por vivir un montón de cosas, como para que yo ande con mis chaquetas mentales por cosas que ni siquiera soy responsable. Soy responsable en el momento que me las creo. En el momento que yo digo esto, ahora sí que quiero que tú sepas que esto no es para mí. Yo no soy para ti. Es ahí cuando dije, no, espérate, ya se me acabó el medicamento, me vale madre, güey. El día de mañana, ya simplemente después del té, ya no me voy a tomar el medicamento. Me voy a preparar el desayuno y voy a seguir mi día. Y poco a poco, porque esto sí de la depresión es parecido al solo por hoy. Un día a la vez. Como si fueras un alcohólico, como si fueras un adicto. Ok, esto es, día tras día tienes que ir ayudándote a crear tu propia felicidad. ¿Cómo? De distintos factores. Uno de ellos es literalmente que generes hábitos que primero tengan que ver con tu propia limpieza del cuerpo. No, ya dormimos, ahora nos levantamos, vamos a... Oye, pero eso lo estás diciendo porque en Turquía sé que empezaron a dar esos hábitos o con... Pues sí, porque curiosamente en Turquía, cuando a cierta hora en la madrugada, que era como no madrugada, pero muy temprano por la mañana, todas las mezquitas literalmente están diciéndote, Alá es grandioso, Alá es misericordioso, en turco o en árabe, y entonces pues es como y yo dije, a ver, entonces yo tuve que decir, bueno, pues yo no soy tan religioso, entonces dije, a ver, yo soy misericordioso. Primero tengo que perdonarme por todo lo que yo venía trayendo que no era mío, pero tenía que darme cuenta que era mi costal y lo tenía que vaciar. Entonces, ¿cómo lo limpias? Metiéndole cosas positivas. Entonces, yo al momento de despertar y que escuchaba, yo decía, gracias, empecé por ser agradecido, gracias por
este viaje. Gracias porque anoche dormí en una cama calientito. Gracias porque abrí los ojos. Gracias porque puedo mover mi cuerpo. Y entonces empezó como esta meditación consciente. Te lo estoy resumiendo en algo que fui armando poco a poco, sí. Y por eso es que es importante que también uno vaya a psicoterapia, que no nada más te vayas a echar las chelas con los amigos y despotriques o te vayas a echar el café con la amiga, porque hay que generar nuestros propios hábitos para poder gestar la felicidad. Que la felicidad, afortunadamente dices, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde están los abrazos, las visitas, las llamadas? No, a ver, la felicidad no nace del otro, no nace, puede darte un chispazo el recuerdo, pero la felicidad realmente nace de nosotros. O sea, nos tenemos que hacer responsables como adultos que somos, en el momento en el que estemos. En mi caso, en ese momento, yo era un estudiante universitario, adulto, mayor de 18, que sí requería echarle ganitas a la vida. Porque yo sí fue como pues mira, si me caigo de la ventana, pues ya no tengo que titularme, ya no me preocupo, hay que se encargue mi familia, pues ya tengo el boleto pagado, pues ya nada más en lugar de que me vaya sentado me voy en la cajita, ¿no? Pero fue a ver, espérate, ¿y si realmente me hacen falta cosas por vivir? ¿Y si sí me hacen falta cosas por aprender? Y fue cuando tomé las 2 riendas de mi vida. ¿Qué? Y dije, yo me regreso a México, hablo con mi psicoanalista y le digo, no quiero volver a ver a la psiquiatra, no quiero volver a tomar medicamento. Exacto. Regreso, me reinscribo en la universidad, cumplo con las materias que ya había reprobado en el semestre y empiezo a contactar a mi espiritualidad, que sé que existe. Porque al final del día todas las religiones te dicen que Dios y entonces sí somos el reflejo de él. Y yo dije, a la chingada. Y si yo digo que yo, no que sea Dios, pero que yo sea una manifestación de eso, más chingón, porque entonces me empecé a empoderar y empecé a hacer meditación activa y empecé a hacer un poquito de ciertos ejercicios. Y luego, ya estando de regreso en México. O sea, en Turquía era levantarme y agradecer. Ajá. Admirar la vista que yo tenía, porque yo llegaba a la sala y tenía una cosa así preciosa y a lo lejos yo veía el Bósforo. Entonces, yo sé que no todo el mundo tenemos una vista espectacular del Bósforo todos los días, pero tenemos una vista espectacular de la mañana. México tiene unos amaneceres espectaculares y si volteas a ver hacia los volcanes, hacia los valles, hacia las montañas, se ve precioso. Si no lo aprecias, güey, si no lo aprecias, amiga, es porque de verdad te sigue ahí comiendo una podredumbre que va a hacer es te va a seguir corrompiendo y no vas a encontrar la felicidad. Entonces, empezamos por los pequeños detalles, porque justo es un dicho que la gente tiene. Dios y el diablo, dependiendo con qué te lleves, está en los detalles. Te amijes en dónde está. Totalmente. De hecho, sí, totalmente. Concuerdo contigo. Dios está en los detalles. Y por eso, pero en búsqueda de la felicidad hay tantos detalles. ¡Tantos! Justo. No se hace de una sola cosa. Es la suma de un montón de... Mira, yo me considero una persona muy feliz. Muy feliz. Pero una cosa es serlo y otra es decir, bueno, pero no tengo idea cómo hacer feliz a los demás. Ese es otro tema. Y es bien profundo porque viene de otro... Si nos vamos a los arquetipos de Jung, Okay. entraríamos en otro tema distinto. Mira, nos queda poco tiempo. Digo, de todas maneras, mira, vamos a dejar esta plática aquí como que la retrospectiva de cómo llegaste y hiciste un cambio de tu vida que creo que nos queda perfecta. Nada más, a ver, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Sega. ¿La felicidad la encuentras en el dinero? No lo es todo, sin embargo ayuda. Y para mí la felicidad, el amor y el dinero deben de fluir. Entonces, ¿la felicidad está en el sexo? Somos seres sexuados y si no lo aprovechamos y si no lo disfrutamos responsablemente, consensuadamente y de forma saludable, sería ir en contra de nuestra propia naturaleza, como seres humanos. Oye, ¿el amor de pareja te da la felicidad? No a todas las personas, sin embargo, quien la encuentra, adelante. Y quien se queda solo, hay que sí lo disfruta y lo disfruta muy bien. Hay grandes activistas en el mundo que no tienen una pareja porque su compromiso está con el mundo o con lo que está defendiendo, que puede ser una idea, una tierra, animales. Entonces también ahí puede estar la felicidad. ¿Sí? Si pudieras decirles ahora sí que en un párrafo, ¿dónde está la felicidad? Yo sé, ya dijimos, si no puedo,
en una hora no pudimos determinar nada, pero no para si tú desde tu perspectiva nos podrías decir dónde, es más, dónde tú le encuentras la felicidad, no dónde la van a encontrar los demás, dónde tú la encuentras. Yo la encuentro, bueno, yo la encuentro en el agradecimiento de todos los días que abro los ojos en poder hacerlo, en los pequeños detalles de respirar, tomar conciencia de mi respiración, de mi cuerpo, el poder disfrutar, estirarme, el salir de mi cama, ir a prepararme un té, porque ya no puedo tomar café, pero cuando lo tomaba, bueno, eso era una maravilla, todo este ritual que hacía yo con el café, pero estos pequeños detalles de disfrutar mis primeros momentos en la mañana es parte de mi felicidad, porque la felicidad se compone de muchos elementos que los tenemos que ir sumando poco a poco. Estoy tratando de compararlo, por ejemplo, estas colchas que antes hacían las abuelas, que lo que hacían era pegar cuadritos de tela. Para mí la felicidad sería eso, como un cuarto. El inglés es un kilt, creo, le llaman, pero en México se hacían estas cobijitas de cuadritos. Para mí eso es la felicidad, que además a mí me hicieron, una de mis abuelas me hizo una cobijita así y estaba formada con pedacitos de tela. La felicidad es precisamente una suma de vivencias que puede ser en lo individual, en lo colectivo, que puede ser con tu pareja, tu familia, tus hijos, tus primos, tus amigos, ¿por qué no? En tu trabajo o en tu emprendimiento, pero es la suma de muchísimos factores. La felicidad, afortunadamente, no viene aislada, te acompaña de incluso cosas del otro o cosas que gestó o dejó el otro. Grandes libros, obras maestras, las bellas artes, los documentales, las películas, o sea, la felicidad es eso. Es un poquito de todo que te va a enriquecer. Ok, como mi camisa, o sea, tiene varios colores, pero que todas en armonía forman un textil que a mí me hace sentir cómodo, que me hace sentir bien. Ajá. Y que evidentemente cada vez que me la pongo me da felicidad, porque me recuerda que yo puedo ir a un lugar fresco al estar con mi super camisa. Bueno, ya te echaste un libro más, compa. Pero bueno, ahora. No quería frenarte. Bueno, yo creo que nos da tema para el post-Turquía. Va. Creo, porque yo te conozco como una persona feliz, por eso invité a Darío, porque te conozco como una persona feliz, alguien que llama la atención, que transmite felicidad. Entonces, creo que me faltó llegar a esa parte más. No sé si te interese, por favor, te invito a una siguiente sesión donde la peleamos esa parte donde tú ya explotas la felicidad. Creo que me faltó esa parte donde tú ya explotas la felicidad que año por muchas cosas que yo sé de ti. Para mí la felicidad literal sería como un rollo de tela. Tú sabes qué haces con él. Si te pones un telón y no lo vuelves a abrir, o te haces algo que te hace sentir como en el día a día. Ok, mira, ya está saliendo más. Es más, yo creo que vas a poder analizar más para nuestra siguiente intervención. A ver, ¿qué más nos puedes sacar y hacer feliz a la persona? Nos vamos a encontrar la felicidad en algún momento, yo creo. Absolutamente. Cada quien tiene su tiempo, su espacio y todo va a llegar. Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Dejen sus comentarios si quieren saber más de Darío. Y bueno, no sé si también tienes cosas que hacer, no sé si quieras dar tus redes sociales. Me encuentro como Darío Fimbres en todas las redes, literal en todas las redes. Estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Clubhouse, en Buy Me a Coffee, para aquellas personas que tienen ganas de platicar y no saben qué hacer con... Cómprame un cafecito y nos echamos una plática. Miren, ya les diré yo, sí necesitas terapeuta y sí lo voy a decir siempre. Hoy, canasta básica y psicoterapia. Chin, yo no voy a psicoterapia, pero es más, yo voy a buscar la terapia aquí y si no, en la próxima sesión me vas a explicar por qué sí, por qué no. Vale. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias, Dairo. Muchas gracias. Nos vemos.